Dios les bendiga, hermanos. Gracias y paz a todos. Hoy es un día especial, un día que cada creyente es motivo de celebración porque recordamos que Jesús resucitó. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy domingo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría e inteligencia para poder comprender lo que en ella está. Ayúdanos a predicar tu palabra de forma clara, de que sea palabra tuya, Señor, y no invenciones mías. Te pedimos, Señor, que podamos tener todos nuestros sentidos atentos a ella y que sea de gran bendición lo que hoy vayamos a aprender en la enseñanza. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les iba diciendo, hoy es un día especial. Siempre ustedes ven que las personas en esta semana recuerdan desde el domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén en la entrada triunfal, donde lo reciben, la gente eufórica lo recibe con enramadas, se las tienden en el suelo para que pase sobre el asno, y le tienden mantos como si dándole la bienvenida a un rey. Y por eso se le llama Domingo de Ramos, porque lo reciben con enramadas. Entonces después viene el viernes, donde Jesús es crucificado y muere, y se llama Viernes Santo. Y llegamos al domingo, donde es domingo de Pascua o el domingo de Resurrección. Pero muchas veces celebramos estos días, especialmente hablando de hoy domingo de Resurrección, solamente recordando que, bueno, sí, Jesús resucitó y estamos contentos, pero de repente quisiéramos o debemos saber qué tan importante o cuáles fueron los beneficios que nosotros obtuvimos a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A través de la historia, los cristianos han celebrado esta fecha, pero es importante saber qué importancia, qué implicaciones, qué beneficios tiene la resurrección de Cristo en la vida del cristiano. Y bueno, el título del mensaje, de la enseñanza de hoy es: una resurrección, muchos beneficios. Una resurrección, muchos beneficios. Y vamos a empezar con el primer beneficio. Recopilé para esta enseñanza siete beneficios de la resurrección de Cristo. Hay muchos más, pero hoy vamos a ver estos 7 que me parecieron importantes para la enseñanza de hoy. Y el primer beneficio dice: la resurrección de Jesús confirma que Él quitó toda nuestra maldad. Confirma que Él quitó toda nuestra maldad. Bueno, para ver este beneficio, tenemos que saber que el hombre es pecador, es malo desde su nacimiento. Desde que está en el vientre de la madre ya viene con el pecado. Y eso lo vamos a ver a través de la Biblia. Dice Génesis 6:5. Miren, Génesis 6:5, el estado del hombre, del ser humano. Dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón
era solo hacer siempre el mal. Y eso lo dijo Dios en el Génesis, en el principio, desde el inicio. Ahora miren lo que dice Romanos 3, del 10 al 12. Aproximadamente 4000 años después de Génesis. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. No existe ser humano que pueda comprender, que pueda buscar a Dios. Por sí solo no lo hace, porque su corazón tiende a lo malo, siempre tiende a Él, a su beneficio, a lo que Él desea, que es lo malo, pecar. Siempre, cada instante andamos pecando. Y ahora, con el tema del beneficio de la resurrección, si Jesucristo no hubiera resucitado, aún estuviéramos en nuestros pecados. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Todavía estamos en eso. Si Jesucristo no resucitó, eso es como decir, bueno, apaga y vámonos. Porque seguimos con nuestro pecado. Porque Dios, que es Jesús, no resucitó. Solamente murió, fue crucificado, sufrió, pero no resucitó. Y aún estuviéramos en nuestros pecados. Pero, gloria a Dios, que Él resucitó. Y nos quita toda maldad, todo pecado. Y vamos a ver lo que dice Efesios 1:7, hablando sobre el perdón que nos da el que Jesucristo haya muerto, haya sido crucificado y resucitado por nosotros. Dice Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados. Beneficio. Colosenses 2, del 12 al 14. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo. Así que, así mismo como Cristo resucitó y vivió, así mismo nosotros tenemos vida con Cristo y resucitamos con Él. Ya no hay maldad, ya no hay pecado que nos domine. Él limpia, nos perdona de nuestros pecados. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, ese documento que nos decía que teníamos que pagar, que éramos culpables por nuestro pecado. Dice que Cristo lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Lo clavó en la cruz. Y así mismo como Él resucitó para vida, nosotros también, de muerte, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, ahora vivimos y somos libres del pecado. Y ese es el beneficio que tenemos de la resurrección de Cristo. Él quita nuestra maldad. Él perdona nuestros pecados. Él se los lleva nuestros pecados. Dice, quitar toda nuestra maldad implicaba que Jesús debía sufrir y morir en sacrificio por nosotros.
O sea que no solamente, sí, él quitó nuestros pecados, él los llevó y los llevó a la cruz, pero es que eso no fue tan sencillo. Él tenía que sufrir, sacrificarse por nosotros, por nuestro pecado, para que entonces nosotros no pagáramos esa deuda. Y ahí viene el segundo punto, el segundo beneficio, que trata sobre el sufrimiento que tuvo que padecer Jesús. Dice el segundo beneficio: la resurrección de Jesús nos muestra que su sacrificio fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios, para quitar toda su ira y furia judicial. Y de repente se preguntarán, pero ¿por qué Jesucristo tuvo que sufrir por nuestros pecados? Bueno, como ustedes saben, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado tenía que ser pagado. Nosotros teníamos una deuda. Y la única forma de pagar esa deuda era morir eternamente, ¿sí?, en el infierno. ¿Ya? Era la muerte eterna. Así que lo que hizo Jesucristo fue que tomó toda nuestra deuda, todos nuestros pecados y lo llevó a la cruz. Él murió por nosotros. Y Dios, que tenía que hacer justicia, ¿sí?, hizo la justicia a través de Jesucristo, porque Jesucristo nos reemplazó a nosotros en esa cruz, en morir, porque había que pagar el pecado y eso lo pagó Jesús por nosotros. Dice Isaías 13:9, hablando de la ira de Dios por el pecado. Isaías 13:9 dice: miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Porque hay que pagar el pecado. Todo pecador que no se arrepiente, toda la ira de Dios va a ir sobre él. Toda la ira de Dios. Así como toda la ira de Dios fue hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba cargando con todos nuestros pecados y alguien tenía que pagar la deuda, y Jesús la pagó. Bueno, asimismo, toda persona que no crea en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y siga en su pecado, ¿sí?, en incredulidad, toda la ira de Dios va a caer sobre él. Pero, dice, pero Jesús fue nuestro reemplazo. En vez de nosotros morir, Él murió. ¿Ustedes recuerdan Génesis 3:21? El hombre pecó y luego que ellos pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que ellos tuvieron la gran iniciativa de aplicar su propia justicia y hacerse taparse con hojas de higuera. Así que ellos ya estamos bien, ya nos tapamos, ya tapamos nuestra vergüenza, tapamos nuestra falta, nuestro pecado. Pero ¿qué hizo Dios? No, así no es. Dios tuvo que matar a un animal para cubrirlos, porque no era como ellos pensaban que debían cubrirse, era como Dios decía. Entonces Dios tuvo que matar a un animal para cubrirlos y hacerle vestido, ¿sí?, taparlos con vestidura de animal, piel de animal. Y eso también simbolizaba que era una paga temporal por su pecado, por el pecado de Adán y Eva. Una paga temporal.
Pero eso apuntaba a que un día vendría nuestro sustituto que moriría en lugar de nosotros para quitar, para perdonar todos nuestros pecados, no temporalmente, sino para siempre. Jesucristo es ese sustituto que perdona nuestros pecados y muere por nosotros y satisface la ira de Dios para siempre, por su pueblo. Así que desde Génesis se viene apuntando a que un día alguien iba a morir por el hombre pecador. Así como Dios tuvo que matar a un animal y derramar la sangre de ese animal para cubrir a Adán y a Eva, al hombre, un día iba a venir el sustituto que iba a morir en lugar de nosotros. Así como el animal murió en lugar de Adán y Eva, porque Adán y Eva debían morir, pero murió el animal. Así Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice Isaías 53 del 4 al 6. Hablando de que Jesús satisface con su resurrección la ira de Dios. Dice Isaías 53 del 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. El castigo de Dios por nuestra paz. Ahora ya nosotros no vamos a pasar por esa ira de Dios, porque ya Jesucristo lo hizo por nosotros, el sustituto. Dice, el castigo cayó sobre Él, y por sus heridas somos o hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, porque Jesús estaba pagando la deuda del ser humano, de nosotros, los que hemos creído. Jesús la pagó. Ya no hay deuda. Mira lo que dice Romanos 5, del 6 al 11. Porque mientras aún éramos débiles, o sea, incapaces de salvarnos, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos, subrayen eso, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Dice el 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ya Dios no está airado con su pueblo, con los que son de Jesucristo, con los que han creído en Jesucristo. Ya no vamos a pasar por esa ira, ya no somos enemigos de Dios, ya Jesucristo pagó la deuda. El primer Adán nos llevó al sufrimiento, a una muerte segura,
Pero el segundo Adán, Jesucristo, nos salvó del sufrimiento a una vida eterna. Eso es lo que hizo el segundo Adán. El primero nos metió en sufrimiento y en una muerte que íbamos a sufrir, que íbamos a ir para allá. Pero gracias a Dios vino el segundo Adán, que es Jesucristo, que nos salva del sufrimiento y nos da vida eterna. Por eso podemos decir, como dice Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ya llevamos dos beneficios. Uno, que Jesús con la resurrección confirma que todo nuestro pecado ha sido perdonado, ha quitado nuestra maldad. Segundo, Él sufrió por nosotros, ¿sí? Y al resucitar confirma que ya Dios está satisfecho. Ya la ira de Dios no va a caer sobre nosotros porque ya Cristo pagó la deuda. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. Y ahora, tercer beneficio. Dice, la resurrección de Jesús confirma que somos presentados perfectamente justos ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios somos justos, presentados justos. Pero entonces ustedes se preguntaban, pero ¿qué pasó? No hay ninguna persona justa. Bueno, eso fue lo que leímos en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aun uno. Y miren lo que dice, cómo lo dice Isaías ahora. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así son nuestras justicias. Lo que nosotros pretendemos de justicia para Dios son trapos de inmundicia. Las obras buenas que intentamos hacer, lo que nosotros pensamos que nos puede justificar ante Dios, para Dios son trapos de inmundicia. Así que es por eso que era necesario que Jesús muriera por nosotros y que resucitara por nosotros, porque así la justicia de Cristo se iba a aplicar a nosotros. Él era nuestro reemplazo. Miren lo que dice Romanos 4:25, hablando sobre la justificación, de que ahora somos justos delante de Dios. Dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. Hechos 13 del 38 al 39. Hechos 13 del 38 al 39 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les ha anunciado el perdón de pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, porque es que nunca íbamos a poder ser justificados cumpliendo la ley, porque la íbamos a quebrantar. La íbamos a quebrantar siempre. Cualquier punto la íbamos a quebrantar. No podíamos ser justificados por la ley de Moisés. Dice, por medio de Él, de Jesús, todo aquel que cree es justificado. Todo aquel que cree en Jesucristo, que cree en ese sacrificio que hizo en la cruz y que cree que Él resucitó,
ha sido justificado por Él. Por la justicia de Él, por la justicia de Él, nosotros somos justificados. Miren cómo lo dice el comentario, un comentario de Thomas Brooks del libro El Evangelio de la Gracia de Dios. Miren lo que él dice. Es decir, por medio de Cristo somos tan justos como si hubiéramos satisfecho la ley en nuestra propia persona. Dice que por medio de Cristo somos tan justos como si nosotros mismos hubiéramos cumplido la ley. Dice, el propósito de la ley es justificar y salvar a aquellos que la cumplen. Cristo se sujetó a ella, a la ley, la cumplió perfectamente para nosotros, y su justicia perfecta nos es imputada a nosotros. Por lo tanto, habiéndolo hecho Cristo por los creyentes, estos cumplen la ley en Cristo. O sea, nosotros estamos cumpliendo la ley, pero en Jesucristo, porque Jesucristo la cumplió perfectamente por nosotros. Así es que Cristo, al hacerlo, y los que creen en que Él lo hizo, cumplen la ley. Si nosotros creemos en que Él lo hizo y que resucitó, entonces nosotros cumplimos la ley, pero en Cristo, porque Él lo hizo por nosotros. Miren todas las cosas que hizo Jesucristo con nosotros, solamente por haber resucitado. Cuarto beneficio. Dice, gracias a la resurrección, Jesús intercede por nosotros ante Dios en el cielo. Dice Romanos 8:34, dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al lado de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso quiere decir que cada vez que nosotros cometemos un pecado y que nos arrepentimos, ¿sí?, sinceramente, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos dice, mira, pecaste, y nosotros vamos y nos arrepentimos y vamos y oramos a Dios. Cuando eso pasa, dice que Jesucristo intercede por nosotros con Dios, diciéndole, yo morí por Él. Yo morí por ese pecado. Por ese pecado pasado, por el pecado presente y por los pecados futuros que Él vaya a cometer. Y entonces, porque Él intercede por nosotros, nosotros recibimos el perdón. Porque cuando Dios lo ve, lo que está viendo es que Jesucristo pagó la deuda. Y gracias a Jesucristo que nos ha dado el Espíritu Santo para que cuando nosotros pecamos nos arrepintamos y no sigamos pecando, o no nos revolquemos en el pecado, no sigamos deseando lo malo, deseando pecar, sino tratar de siempre hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Eso es lo que un cristiano, un hijo de Dios debe hacer. Desear hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada, que es lo correcto. Hebreos 7, 24 al 25 dice, Hebreos 7, del 24 al 25, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercaron a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesucristo vive eternamente para interceder por todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Y una vez esa persona se arrepiente y cree en Jesucristo, dice que Él intercede por esa persona. Porque todo aquel que está en Cristo ha cumplido la ley y ha sido perdonado
y la ira de Dios no va a caer sobre él porque él ha creído en Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios porque Él intercede por nosotros, porque Jesús intercede por nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado, no estuviera a la diestra del Padre, no hubiera intercedido por nosotros. Pero gracias a Dios, hoy celebramos su resurrección. Y Él está intercediendo cada día por nosotros, por sus hijos. Quinto beneficio. La resurrección de Jesús toma el lugar que una vez tuvo la ley en nosotros, de manera que podemos llevar fruto para Dios. Quinto beneficio, ahora a través de la resurrección de Jesucristo somos de Él, y ahora como somos de Él podemos llevar fruto para Dios. Dice Romanos 7:4, hablando sobre el de dar fruto. Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o sea, de Jesús, del que resucitó, ¿sí? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así como Jesucristo murió, nosotros también morimos a la ley, y ahora, por haber muerto a la ley, ahora somos de aquel que resucitó, que es Cristo, y como somos de Él, ahora nosotros podemos llevar fruto a Dios. Antes no podíamos llevar fruto. Y es como lo dice Juan 15:5. Dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. El que no permanece en la vid, o sea, en Jesús, dice, este no va a llevar fruto si no permaneces. Pero si permaneces en la vid, si permaneces en Él, vas a llevar mucho fruto. Porque dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros no estamos en Cristo, nada podemos hacer. Va a ser por el gusto. Todas las donaciones que demos, todas las acciones buenas que hagamos, todo lo que pensemos que puede ganar el favor de Dios, nada, absolutamente nada, podrá agradar a Dios, ganar el favor de Dios. Nada, solamente si estamos en Cristo, si estamos pegados a la vid, que es Él, entonces vamos a poder llevar fruto para Dios. Y eso es gracias a su resurrección, que ahora podemos estar en Él y podemos llevar fruto. Entonces, saben, hay unos frutos famosos que el Espíritu Santo hace que nosotros demos, porque miren, ya no es ni de nosotros, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y por eso nosotros podemos dar fruto. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esos son algunos de frutos que podemos dar a Dios. Pero una pregunta. Cristo ha resucitado y podemos dar fruto a Dios. Pero ahora con esta pandemia, ¿sí?, en la que estamos, en esta situación, pensemos cuáles de estos frutos podemos mostrar. Pónganse a pensar, ¿cuáles de estos frutos que leímos en Gálatas? Por lo menos los de Gálatas.
porque hay muchos más, pero por lo menos lo que leímos en Gálatas. ¿Cuáles de estos frutos yo puedo mostrar en medio de esta pandemia? Porque estoy en Cristo. ¿Cómo puedo mostrar amor y bondad? ¿Cómo usted se imagina que usted puede mostrar amor y bondad en medio de esta pandemia? ¿Cómo puedo mostrar gozo y paz en medio de esta pandemia? ¿Cómo lo puedo mostrar? ¿Cómo puedo mostrar paciencia en medio de esta pandemia? Yo le contaba a algunos hermanos que ahora con esta pandemia y todo esto del coronavirus, hay unas nuevas reglas que ahora tenemos que hacer en el hogar. Que me las mandaron, las reglas me las mandaron, estas son las reglas. Mi esposa me dijo, aquí están las reglas. Y una de esas reglas es que cada vez que yo voy a hacer súper y tengo que traer ese poco de latas y que si el arroz, que si todo lo que ustedes se imaginan que ven en el súper, yo tengo que agarrar uno de esos pañitos mojados para limpiar al bebé. Agarrar el pañito mojado y con alcohol. Miren que aquí tengo el alcohol, ¿ves? Lo tengo aquí mismo. Tengo que agarrar con el alcohol y echarle el pañito y limpiar artículo por artículo. Y luego que lo limpie, entonces meterlo allá. Usted no sabe la paciencia que yo tengo que tener para... Yo le decía, Dali, pero ¿por qué? ¿Por qué tú me haces esto? ¿Por qué yo tengo que limpiar cositas? No, sí, tienes que limpiarlo porque las personas tocan los artículos, los productos, el arroz, y de repente los ponen ahí, y si tienen coronavirus. Y tiene toda la razón, porque es lógico. Si tú vas al súper, la gente anda tocando todo, y puede que alguien esté enfermo, y tocó, y después tú vayas a tocar, y traes eso para acá, para la casa, y acá nos contaminamos todos. Entonces, yo, Señor, dame paciencia. Cada vez que estoy limpiando, Señor, ¿cuándo voy a terminar? Señor, ¿cuándo voy a terminar todo esto? Y esa es una de las cosas que podemos mostrar en medio de esta pandemia. Yo, por lo menos en mi caso, he podido mostrar paciencia, también amor, bondad, gozo, paz. Y de repente puede que en un momento cueste hacerlo, pero gracias que Cristo resucitó y ahora estamos en Él, somos de Él, ahora nosotros podemos dar fruto, buen fruto. Ese es un gran beneficio para el creyente, que ahora podemos dar fruto. Antes que se me olvide, me di cuenta que yo no era el único que tenía todas esas reglas. Yo sé que otros hermanos allá en Pacora también están en las mismas. Todos tienen que limpiar todo lo que traen del súper, uno por uno. Bueno, ya sé que no estoy solo, hermanos. Bueno, vamos al sexto beneficio. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Una esperanza viva. Dice, los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Dice, hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitar. Tenemos una herencia eterna que nadie nos puede quitar, esa esperanza en esa herencia. Imagínense esa noticia. Es una gran noticia. Tenemos vida eterna. Esa es nuestra esperanza viva. Gracias a que Cristo resucitó, ahora nosotros tenemos esa esperanza.
Mira lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, vida eterna, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia. Esa esperanza viva es para obtener una herencia gracias a la resurrección de Jesucristo, para tener una herencia incorruptible, o sea que no se daña, inmaculada, o sea que no tiene mancha, no hay maldad, y que no se marchitará, o sea que nunca acabará, no morirá. Esa esperanza, esa herencia que vamos a tener, dice, reservada en los cielos para ustedes. Gracias a que Jesucristo resucitó, ahora nosotros tenemos esa esperanza de vida eterna. Dice, nada nos puede quitar esa esperanza viva que tenemos, que fue ganada por Cristo y dada a nosotros cuando resucitó. Ningún problema, dificultad nos podrá quitar esa esperanza de vida eterna con Cristo en su gloria. Nada, absolutamente nada. Aunque estemos en medio de una pandemia, seguimos teniendo una esperanza viva de vida eterna. A veces pensamos que nos ocurren cosas muy graves y nos afligimos, nos preocupamos en gran manera por esas cosas, por esos problemas, por esas dificultades. Estamos angustiados por el coronavirus. Nos preocupamos por la cantidad de infectados que vemos en la televisión, por la cantidad de personas que están muriendo. Y de repente te asusta cada vez que ves esas cosas en la televisión o lo ves en las redes sociales. Pero, miren lo que dice. Dios te sacó del peor problema que te iba a pasar, que era el infierno. Y te ha dado el regalo más grande que nadie te puede dar: salvación. Todo problema que tengamos no podrá ser más grave que el infierno. Ningún problema que nosotros tengamos puede ser más grave que el infierno. Y toda alegría que pasemos no será más grandiosa que la salvación que tenemos. Gloria a Dios por esa salvación, por esa esperanza viva que tenemos de vida eterna, gracias a que Él resucitó de los muertos. Bueno, beneficio número 7. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. La resurrección de Cristo Jesús significa que nosotros vamos a resucitar igual que Él. Dice 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, o sea, a los que murieron en Jesús. 2 Corintios 4:14. Coincidencia, mismo capítulo y mismo versículo, pero en otro libro. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. El mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Dios que nos va a resucitar a nosotros con Cristo. Dice, los cristianos vamos a disfrutar de la vida,
resucitada al igual que Cristo y con cuerpos glorificados. Dice 1 Corintios 15 del 42 al 44, hablando de nuestros cuerpos al momento de cuando vamos a resucitar. Dice, lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Esta carne se daña, perece, pero cuando resucitemos, dice, va a ser incorruptible, no se dañará. Dice el 43, lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Esta es la versión Dios habla hoy. Me gustó como le decía Dios habla hoy. Así que la puse aquí para mejor comprensión del versículo. Vamos a resucitar al igual que Cristo con cuerpos glorificados. Dice que hasta que lleguemos a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ese momento, cuando lleguemos a la perfección, porque seremos igual que Él. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Ya terminamos los 7 beneficios, pero quiero dejarle este mensaje. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado. Cuando creemos en Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Si tú crees en Él, no vas a recibir 7. Son muchos más beneficios que vas a recibir. Si tú crees en que Jesús murió por ti, murió por tu pecado y que Él te salvó, arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Dice, nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Él y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona continuando en la incredulidad asegura la ira de Dios para sí. Si tú sigues en ese estado de incredulidad, vas a asegurar que la ira de Dios pase sobre ti, caiga sobre ti. No te pierdas este regalo que Dios te da. Cree en Jesús hoy. Cree en Él. En una vuelta estaba Jesús con Marta. Y Jesús le dice esto a Marta. En Juan 11, del 25 al 26 dice, Jesús le contestó a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? El mismo Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? Le dijo, ¿crees esto? Imagínate que tú estás allí frente a Jesús y Jesús te está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Qué tú responderías? ¿Crees esto? ¿Crees lo que te está diciendo Jesús? Ponte en el lugar de Marta. ¿Qué tú dirías? Marta contestó que sí. Queda de ti si crees en el Evangelio, si crees lo que hizo Jesús por ti. Es
hora de que nos arrepintamos y que creamos en Jesucristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos que Él murió por nuestros pecados, que Él fue el sustituto, que toda la ira de Dios cayó sobre Él para que nosotros no pasáramos por eso. Y ahora, gracias a Él, tenemos muchos beneficios, una resurrección, muchos beneficios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor que tú nos demostraste en la cruz. Gracias por tu Hijo, Jesucristo. Dios que se hizo hombre, vivió en la tierra, cumplió la ley perfectamente, sufrió por nuestros pecados, fue clavado en la cruz por nosotros, porque allí debíamos estar nosotros, sufriendo por nuestros pecados, pero lo hizo Jesús y resucitó. Y gracias a esa resurrección ahora nosotros tenemos grandes beneficios, porque somos sus hijos, porque nos hemos arrepentido y creemos en Él. Gracias, Señor, por cada uno de esos beneficios que tú nos das. Gracias, Señor, porque resucitaste. Porque si no lo hubieras hecho, aún estuviéramos en pecado. Te damos gracias y te alabamos y te agradecemos por todo ese amor, toda esa misericordia que tú nos has mostrado. Gracias porque ahora podemos ver una resurrección más amplia, no tan sencilla como de repente algunos pensamos que así resucitó y alegría. No, la resurrección conlleva mucho más. Gracias por comprender cada uno de sus beneficios que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.